Seguimos en dominio público. En un instante vamos a estar recibiendo y saludando al profesor Daniel Baschetto, profesor de Filosofía, Historia, Ciencias Políticas, un estudioso de la política internacional, de la política también de nuestro país. Pero quiero pedirle a nuestro director que nos muestre esa imagen que vamos a ver en pantalla. Es una imagen de distintos lugares de la ciudad de Kazán, en Rusia. Allí está teniendo lugar la 16ª cumbre de los BRICS. Y precisamente de eso vamos a hablar con el profesor Baschetto. Daniel, gracias por la presencia y bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Muy bien, afortunadamente saliendo de una gripe. Bueno, como los pero cambios ya de tiempo recuperado. de mucha gente en Sí, esta época, terrible, ¿no? Pero bien, sí. Háblame de esa reunión y apelando a la didáctica de tu formación docente, pedirte que le expliques al público en general que por allí escucha y repite y oye hablar de los BRICS. Claro. Pero exactamente, ¿qué son los BRICS? Sí, primero déjame que diga lo siguiente. Nosotros como nación periférica, digamos, realmente no tenemos el hábito del pensamiento geopolítico, ¿cierto? Entonces, ni siquiera nuestros dirigentes, la mayoría de nuestros dirigentes no tienen una conciencia geopolítica clara ni una comprensión de las cuestiones geopolíticas. Están, digamos, más siempre en la chiquita, ¿no es cierto? Como ahora que vemos con el tema de las próximas elecciones, los lugares en las listas y todas esas cosas. Pero la reunión de los BRICS en Kazán, como vos bien dijiste, es un hecho histórico. Tiene lugar ahora entre el 22 y el 24 de este mes y ya llegaron la mayoría de las delegaciones. ¿Y por qué es un hecho histórico? Porque es la reunión, a mi juicio, ¿no es cierto?, más importante desde el punto de vista del futuro, pero no el futuro a 50 años, ya a 5 o 10 años, ¿no es cierto?, del futuro inmediato por supuesto, de la cuestión a nivel del globo terráqueo desde el punto de vista del orden mundial, ¿no es cierto?, que puede implicar una transformación muy profunda del orden mundial que nos está rigiendo desde Yalta y Bretton Woods. O sea, prácticamente, digamos, por poner una fecha, desde el año 45, que termina la Segunda Guerra Mundial, nosotros vivimos dentro de un ordenamiento a nivel internacional impuesto fundamentalmente por Estados Unidos, con un acuerdo en algunas cuestiones en Yalta con Stalin y la Unión Soviética, ¿no? Es el mundo de la Guerra Fría, el mundo bipolar, pero donde en la parte de Occidente, regido por las instituciones que impuso y creó Estados Unidos, que en ese momento era, digamos, un poder indiscutible en esa parte del mundo, ¿no es cierto?, o en esta parte del mundo. Y ese orden mundial implica que tanto las Naciones Unidas, con su Consejo de Seguridad, que es una especie de aristocracia de naciones, de 5 naciones, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional como brazos financieros, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de Comercio, en la región la OEA, la Organización de Estados Americanos, bueno, todas esas instituciones de alguna manera tendían a crear un orden, digamos, hegemonizado por Estados Unidos, ¿no?, y que servía en última instancia el interés de Estados Unidos, fundamentalmente, ¿no es cierto? Ahora, ese orden ha sido de alguna manera como que ha cumplido un ciclo y ya no está sirviendo para la prosperidad de las naciones, ¿no es cierto?, sino que está en una crisis muy, muy grande, porque las instituciones, cuando no sirven para los fines para los que fueron creados, obviamente que empiezan a ser cuestionadas, y es lo que está pasando con todas esas que yo acabo de mencionar. Ahora, no obstante la enorme importancia de esa tremenda temática que vos terminás de resumir, ¿Argentina no está? Bueno, justamente, Argentina en tiempo de Perón, vos sabés que planteó la tercera posición en ese mundo bipolar. Bueno, esa tercera posición de Perón fue un antecedente de lo que fue después en los años 60 lo que llamó el movimiento de no alineados, ¿no es cierto? Sin embargo, el movimiento de no alineados
O sea, estaba el bloque capitalista liberal, el bloque comunista o socialista, hegemonizado por la Unión Soviética, Estados Unidos. Y el bloque no alineados eran naciones que pretendían tener cierta autonomía de decisión y no estar alineados, digamos, automáticamente con ninguno de estos polos de poder. Pero ese bloque de no alineados, con haber sido relativamente importantes, nunca llegaron a tener el poder real, ni económico, ni financiero, ni militar, para desafiar ese bipolarismo. ¿Se entiende? En cambio ahora, digamos, ya eso cambió, porque vos tenés que, en el mundo de hoy, por ejemplo, tenés un poder económico, industrial, financiero y científico-tecnológico, como es el chino, que no solo desafía, puede desafiar a Estados Unidos, sino que lo supera en muchos terrenos. Y tenés un poder militar, en recursos naturales, etcétera, como el ruso, que también lo puede desafiar. Y lo está desafiando. Entonces, ¿qué quiero decir? Este bloque del BRICS es un hecho histórico porque supera lo que significó el movimiento de no alineado como desafío a ese orden bipolar. Porque tiene, digamos, las posibilidades de traducir en hechos ese deseo de cambio. Tiene con qué. Argentina, en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, estableció un lazo muy fuerte con China, ¿no es cierto? Una asociación de tipo estratégica con China, con este nuevo poder emergente. Y de hecho, nosotros tenemos como uno de nuestros principales socios comerciales a China. Por ese motivo, porque además en los BRICS también está dos socios más fundamentales para nosotros, Brasil y la India. Los dos son mercados muy importantes para los productos de Argentina. Entonces tenemos tres de los principales mercados para los productos de exportación de Argentina están en el bloque de los BRICS. Y Argentina debería estar. Argentina había sido invitada a integrarse, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández había hecho todo para integrarse ahí, pero Milei apenas asumió, desistió. ¿Por qué desistió el gobierno de Milei? Porque Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están haciendo una campaña terrible, digamos, de intimidación, de presiones sobre las naciones para que no se sumen al bloque de los BRICS. ¿Sí? Porque es como quedarse afuera de gran parte del mundo, ¿no? Claro, hay un discurso muy mentiroso, muy engañoso, que lamentablemente se baja en los medios, en las redes que están hegemonizadas en nuestro caso, por empresas más alineadas con los intereses norteamericanos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, se dice que a partir de la guerra de Ucrania, a Rusia se la aisló. De hecho, Estados Unidos y sus aliados europeos le aplicaron sanciones, muchísimas sanciones. Dejar de comprar el petróleo, el gas, etcétera. Empresas occidentales se retiraron, McDonald's, etcétera, se fueron de Rusia, tenían grandes negocios ahí. Y entonces dice, bueno, la aislamos a Rusia. Y vos tenés el caso del gobierno anterior de Donald Trump, que aplicó sanciones por 200.000 millones de dólares a los productos chinos, para limitar el ingreso de productos chinos al mercado estadounidense. Sin embargo, ¿no es cierto? Entonces vos decís, bueno, pobres rusos, están aislados, están en una crisis terrible. Sin embargo, la economía rusa y la economía china son de las que más siguen creciendo en el mundo, y hoy en Kazán, en esa ciudad maravillosa, donde se aúna lo más antiguo de las culturas milenarias de Asia con la modernidad y la tecnología de última generación de vanguardia, se reúnen más de 30 mandatarios de naciones emergentes, digamos, muy importantes en el mundo. Entonces vemos quién es el que está aislado en el mundo. Si en el bloque de los BRICS tenemos ya, ¿no es cierto?, prácticamente el 35% del Producto Bruto Mundial, y en el G7 tenés el 30% o el 31%. O sea, ya el bloque de los BRICS superó a las potencias occidentales en cuanto a producción de riqueza, ¿no es cierto? Por otro lado, tenés los recursos naturales que tienen son impresionantes, ¿no es cierto? Estamos hablando de naciones con enormes recursos naturales y que además ahora se han incorporado a las naciones petroleras, ¿no es cierto? Prácticamente el 70% de las reservas petroleras del mundo están
en los países del BRICS. Entonces, Venezuela se está pidiendo pista para ingresar también. Entonces nosotros, Argentina, con una política exterior muy irracional y muy lesiva para los intereses nuestros, no solo primero agredió a Brasil en la figura de Lula y agredió a China de una manera hasta grosera. Ahora dice el presidente que con China está todo bien. Claro, y después tuvo que recoger, obviamente, porque ¿no es cierto? Porque nosotros bastaría la no renovación del SWAT de China, que es una parte fundamental de las reservas negativas que tiene nuestro Banco Central, para hacernos un agujero terrible. Entonces por eso digo, una política exterior irracional, lesiva para los intereses argentinos. Y no acceder a los BRICS es una decisión muy equivocada. Los BRICS no solo representan, digamos, la mayor parte de la población mundial. Vos tenés dos naciones ahí que tienen más de 1.400 millones de habitantes, la India y China, ahí nomás. Pero tenés, Irán tiene 80 millones de habitantes, Egipto otro tanto, ¿no es cierto? Rusia tiene 250 millones de habitantes. Entonces, digamos, son naciones que son mercados impresionantes. Y por otro lado, sabemos que China es la fábrica del mundo, ¿no es cierto? Y está en la vanguardia tecnológica. Te doy un ejemplo. ¿Por qué fracasan las sanciones? Te doy un ejemplo de Australia, ¿no es cierto? Australia está en un sistema de alianzas militares, inclusive con Estados Unidos, en el Índico y el Pacífico. Pero Australia, las exportaciones de Australia a China son 100.000 millones de dólares, de los cuales le exporta todo el hierro, el níquel, el litio, etc. Entonces, y Australia está en una alianza armada por Estados Unidos para contener a China. ¿Cómo hace la política australiana para conciliar esas dos cosas? Las presiones de esa disputa geopolítica entre Estados Unidos y la OTAN para frenar a China, y los intereses concretos de Australia que le dicen: yo tengo que llevarme bien con China. ¿Se entiende? Bueno, Argentina puede llegar a estar en una situación similar si no corrige esa política exterior sumisa, digamos, a los intereses de Estados Unidos, pero lesiva de nuestros intereses. Vamos a estar muy atentos a las conclusiones que se saquen de esta nueva cumbre. Y bueno, obviamente por ese mismo tema y tantos otros que tenemos en carpeta, te vamos a volver a convocar, Daniel. Como siempre, gracias por la presencia. No, gracias a vos, Gustavo, por la interesantísimo invitación. el análisis, te estaba escuchando con mucha atención y me parece que ha sido muy didáctico y de mucha utilidad para la audiencia, que se involucra a través de explicaciones como la tuya en un tema que a lo mejor no es tan cercano para, digamos, el común de la gente. Está siendo muy abordado, lamentablemente, pero es los medios. de una importancia absolutamente fundamental. Gracias, Daniel, por la presencia. No, gracias a vos.